Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Les deseo en esta mañana un hermoso día para usted, para toda su familia, para los que están conectándose en esta mañana. Bueno, les deseo en sus hogares muchas bendiciones y quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, que es el Salmo 23, que no se trata de leerlo únicamente, sino también de creer en este salmo tan hermoso. Amén. El Salmo 23, para los que tienen la Biblia cerca, por favor abrirla, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, quiero en este momento saludar a las personas que nos están viendo por la transmisión, los que se están conectando, desearles muchas bendiciones a ustedes, a las familias que tienen a su alrededor y a las que están lejos, orar por ellas en esta mañana. Amén. Bueno, quiero que mi esposo me acompañe en la oración. Quiero invitarlo aquí para que oremos por las familias que tenemos alrededor, las que están en el extranjero. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a orar esta mañana, dando gracias a Dios por esta bonita oportunidad que nos da para presentar las familias delante de su presencia. A todos ustedes que desde sus hogares nos están viendo, queremos decirles que confíen en el Señor, porque la bendición que hay en Dios es una bendición grande. En Él hay protección, en Él hay salvación, en Él hay seguridad. Vamos a orar por las familias esta mañana en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad esta mañana de presentarnos delante de tu presencia, Señor, y poder traer ante tu altar, ante tu presencia, cada familia, Señor, en nuestro país, en nuestra nación, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, Padre. Te presentamos las familias de la iglesia, Señor, que tú seas obrando poderosamente, que en este momento seas dando fortaleza, consuelo a aquellas familias que han perdido sus seres queridos, Señor, y que llenes de fe y de seguridad a aquellos que han abierto su corazón a tu presencia. Padre, en esta mañana nos unimos para presentar cada hogar y declarar sobre la vida de cada familia, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que tu bendición, Señor, será derramada sobre los hogares de aquellos que creen y abren su corazón a tu palabra. Amado Dios, te agradecemos por este nuevo día que nos regalas. Gracias por cada hermano y amigo que está conectándose a esta hora, Señor, que está con nosotros. Te pedimos, Padre, que bendigas sus vidas, que bendigas cada cosa que hacen y que prosperes en medio de la crisis a cada familia. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana te lo pedimos. Amén. Bueno, amén. Bueno, entonces nos vamos a deleitar con unas hermosas alabanzas de parte del pastor Javes. Los dejo en compañía de él y que el Señor les bendiga. A Dios la gloria. Qué bueno esta mañana ahí en los hogares poder adorar a Dios. Hay una canción que Dios le regaló a uno de mis amigos, un pastor. Dios le dio la inspiración. Y qué bueno esta mañana poderla entonar. Y dice así:
canción corta. Qué bueno que usted que está en su hogar la pueda cantar con nosotros esta mañana y adorar a ese Dios poderoso. Dígale conmigo. Toma mi ser, lo rindo a tus pies, y lo que soy lo ofrezco en adoración. Que crezcas tú y me vuelo, toma mi ser, lo rindo a tus pies, y lo que soy lo ofrezco en adoración. Que crezcas tú y me vuelo, Señor Jesús, Señor Jesús. Toma mi ser, lo rindo a tus pies, y lo que soy lo ofrezco en adoración. Que crezcas tú y me veo, toma mi ser, lo rindo a tus pies, y lo que soy lo ofrezco en adoración. Que crezcas tú y me veo, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Puedo decirlo una vez más con el corazón esta mañana. Toma mi ser, lo rindo a tus pies, y lo que soy lo ofrezco en adoración. Que crezcas tú y me veo, toma mi ser, lo rindo a tus pies, y lo que soy lo ofrezco en adoración. Que crezcas tú y me veo, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. A Dios sea la gloria. Qué bueno esta mañana poder venir ante la presencia de Dios y agradecerle. La Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado con un propósito. Y todo lo que ocurre en nuestro entorno, todo lo que pasa a nuestro alrededor, es sencillamente un medio que nos permite conocer el propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si hoy le damos gracias por todas sus bondades, aún por las enfermedades? Yo quisiera que oráramos a Dios por las personas que acá en la ciudad de Pereira y en el mundo entero están infectados con el virus que se ha propagado en el mundo. ¿Qué tal si le decimos: Señor, te agradecemos
porque a través de todo esto entendemos que dependemos de ti. Estás sacudiendo y estremeciendo, Señor, al mundo, para que aún aquellos que no han creído en ti tengan que creer en ti. Hoy hay gente que se decía ser atea y hoy está creyendo en Dios. Y creo que todo esto es un gran propósito de Dios, porque Dios va a recoger su pueblo, los que han de ser salvos, y está tocando vidas y haciendo reaccionar a muchas personas. Por eso, qué bueno darle gracias a Dios, porque en todo esto hay algo bueno de parte de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este gran propósito que tú empiezas, Señor, a cumplir en cada uno de nosotros. Amado Dios, hoy te agradezco aún por las adversidades, porque en medio de ellas he aprendido a conocer tu poder, tu grandeza. Ya no eres el Dios del que había escuchado. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, hoy podemos comprobar personalmente que tú obras. Hoy te presento a aquellas personas que están infectadas por este virus, Señor. Que tú obres en ellos, Padre, que tú extiendas tu mano de misericordia para ellos. En el mundo entero, Señor, donde hay tanta mortandad, Señor, tú extiendas tu misericordia, tú extiendas tu gracia, Señor, para con estas personas, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Colombia. En nuestra ciudad, Pereira, Señor, glorifícate, Dios. Oh, que el mundo entienda que solo tú eres el único que puede traer solución en cada situación. Señor Jesús, hoy tu iglesia se pronuncia en adoración. Te pido perdón, Señor, por mi nación. Te pido perdón, Señor, por mi ciudad. Oh Padre, te pido perdón por todos aquellos que han hecho lo malo y que siguen haciendo lo malo. Ten misericordia, Señor, y tráelos a tu presencia, porque solo tú puedes hacerlo. Amado Dios, gracias, porque en los momentos difíciles podemos sentir, como decía el salmo que leía mi esposa, que tú eres el buen pastor. Aleluya. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llega a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, ese logro al
que caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, temeroso y sin alientos, aunque seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Esperado este momento toda mi vida. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hoy, qué bueno poder estar frente a frente con el Señor y poder contemplar su hermosura. David dijo unas palabras hermosas. Dijo: en la casa del Señor moraré por largos días. Dijo: una cosa he demandado al Señor, que esté en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Qué bueno hoy poder contemplar la presencia de Dios en nuestro medio. Ahí donde estás en tu hogar, quiero invitarte para que adores conmigo a Dios un momento más antes de oír la palabra.
desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Aleluya. Qué bueno es poder esta mañana llegar hasta ustedes con la palabra. Esta palabra que nos edifica a todos. Esta palabra que nos ayuda a crecer, que nos lleva a otro nivel. Porque el Hijo de Dios cada día debe de ser dimensionado a un nivel mayor en Dios. Vamos en un proceso, como predicaba hace 8 días, hablaba de la perfección y hablaba de 3 niveles. El primero es la relación perfecta que establecemos con Dios. El segundo es el progreso perfecto, el donde maduramos, donde crecemos para poder llegar al tercer nivel, que es perfectos totalmente. Hoy vamos a hablar un tema bien importante para los hijos de Dios, ya que estamos en el tiempo donde las personas
están celebrando la llamada Semana Santa. Vamos a hablar de las actitudes de un hijo de Dios. Las actitudes de un hijo de Dios. Quiero ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 23. Vamos a leer allí una escritura en la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Hay una expresión bíblica que nos lleva a reflexionar y a poder mirar desde un punto de vista bíblico cuál es la actitud de un hijo de Dios. ¿En qué forma debe vivir un hijo de Dios? El verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escuche esto, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, quiero repetir el texto porque quiero que quede muy claro lo que vamos a hablar. Y el mismo Dios de paz, no otro, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted sea una de las personas que cuando lee pasa desapercibido los detalles, pero cuando leemos la palabra tenemos que ponerle sentido a lo que ella dice, porque en muchas ocasiones hay personas que simplemente quieren usar la palabra para sustentar lo que ellos dicen y piensan, pero es al contrario. La palabra no es para sustentar lo que yo pienso, la palabra es para enseñarme lo que ella quiere que yo sepa. Así que quiero hablarles de las actitudes de un hijo de Dios, y son bien importantes, más en este tiempo, tener en cuenta cuáles son las actitudes que debe tener un hijo de Dios. La actitud es una acción que resalta en la vida de un hombre, mostrando lo que él es. Hay actitudes en la vida de los hijos de Dios que resaltan lo que somos. Recuerde que la actitud es una acción que deja ver lo que realmente somos. Una persona que estudia medicina o que es médico, cuando te sientas a hablar con ella, habla de lo que tiene, habla de la medicina, porque es lo que tiene dentro de ella. Y cada persona en su área siempre muestra y resalta lo que practica. El que es militar, te sientas a hablar con él y siempre te habla de disciplina militar, en su mayoría de veces, porque es lo que está practicando y es en lo que se está desenvolviendo. El que tiene diferente actividad siempre está hablando y resaltando lo que hace, porque es en el ámbito en el que se desenvuelve. Yo quiero que entendamos algo: los hijos de Dios tenemos que desenvolvernos en el ámbito en el que debemos vivir. Cuando yo hablo con un músico, siempre me habla de música. Me siento con un músico y lo que más resalta en él para hablar y para mostrar es la música.
porque eso es lo que tiene dentro de su corazón. La Biblia dice en Proverbios, de la abundancia del corazón habla la boca. El que tiene mal en su corazón, adulterio, fornicación, solo habla de eso, porque es lo que tiene en su corazón, es lo que practica. Así que cada persona en el ámbito en el que se mueve, eso es realmente lo que resalta en su actitud. Y quiero hablarles entonces de las actitudes de un hijo de Dios, y para ello quiero mostrarles 3 partes importantes. Esta mañana quiero hablarles de 3 cosas importantes, ya que el texto que tomamos nos habla de 3 cosas que son muy puntuales, y quisiera repetirlo para que lo tengamos claro. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Cuando hablo del ser del hombre, estoy hablando de 3 cosas que lo componen. El ser humano es una tricomía: espíritu, alma y cuerpo. Ahí encontramos una tricomía que forman el ser del hombre. Pero me llama la atención lo que dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Dígame bien, hay quienes piensan que solamente hay que guardar el espíritu, el alma, y no el cuerpo. Pero la Biblia encierra esa totalidad. Dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Usted sabe que la palabra irreprensible significa que no hay señalamiento, que tiene una vida recta. El apóstol, cuando escribe a los hebreos, él dice: seguid la paz con todos. Esa palabra me lleva a entender que la persona que practica la verdad debe de ser irreprensible con todos, de estar en paz con todos, que nadie tenga que señalarlo. Y luego añade: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y me llama la atención este texto porque el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es un ser espiritual, pero también es un ser que tiene cuerpo. Y todas estas cosas tienen que ser guardadas en Dios. Si profesamos ser hijos de Dios, entonces necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Y quiero hablarles de 3 cosas, y la primera es: como somos espíritu, alma y cuerpo, vamos a hablar de 3 aspectos en la vida del hijo de Dios importantes. El primero son los actos espirituales. Y los actos espirituales son los que tienen que ver con el espíritu. El segundo son los actos mentales, que son los que tienen que ver con el alma, con la conciencia. Y el tercero son los actos corporales, que son los que tienen que ver con el cuerpo. Vamos entonces a empezar a desarrollar nuestro tema esta mañana, hablando de los actos espirituales. Esperamos que esta mañana sea edificante para todos ustedes la palabra. Y los actos espirituales son aquellos que tienen que ver con la adoración y la exaltación a Dios. Mire, la adoración se debe de dar bajo la naturaleza de Dios. Si somos seres espirituales, tenemos que adorar bajo una naturaleza divina. Por eso no todo el que dice adorar a Dios lo adora, porque no todos tienen esa naturaleza divina dentro de sí, no todos han recibido a Cristo en su vida. Y la Biblia declara en 2 Corintios 3:17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No puede una persona que no tiene el Espíritu de Dios ser un adorador. La gente habla de adoración
la gente habla de engrandecer a Dios, pero muchos no tienen dentro de sí el Espíritu de Dios, que es el que los debe de motivar e inspirar para la adoración. Yo no puedo decirle a una mujer que la amo cuando no tengo inspiración, cuando no hay un sentir dentro de mí de que la amo. Pero cuando hay un sentimiento, ese sentimiento me lleva a expresar, y no solamente a expresar, sino a actuar y a mostrar el amor que siento por ella. De igual manera ocurre con la adoración. Yo no puedo ser un adorador si no tengo en mi corazón, en mi ser, la presencia, la naturaleza de ese ser al que adoro. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Cuando dice en espíritu y en verdad, está señalando el nivel en el que ocurre la verdadera adoración. O sea, se debe de buscar a Dios con absoluta sinceridad, guiados por la vida y por la actividad del Espíritu Santo. Usted notará que cuando alguien llega a nuestros templos por primera o segunda vez, se puede sentir extraño cuando ve que se levantan las manos, cuando ve que hay gente que llora adorando a Dios. Y para ellos esto es una locura, porque no lo pueden entender, porque ellos no tienen la naturaleza para adorar. Para eso se necesita recibir a Dios en su espíritu, en su alma, para poder tener la inspiración. Mire, este piano no suena si yo no lo toco. Tengo que tocarlo, y cuando lo toco puedo sacar notas agradables al oído. Pero sin que nadie lo toque, él no suena. Así ocurre con el adorador. El adorador tiene que tener la inspiración de Dios para poder llegar a tener actos espirituales verdaderos. Mire, la Biblia habla en Juan 4 de una mujer llamada la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía religión. Y ella tiene un diálogo con Jesús, y en ese diálogo con Jesús, ella hace unas preguntas. Y en el verso 20, ella le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Mire, los samaritanos, para ellos el lugar de adoración era el monte Gerizim. Allí era el lugar donde iban a adorar. Los judíos era en Jerusalén. Así que ella le hace la pregunta a Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis. O sea, tenía religión la mujer samaritana, y era lo que Jesús le estaba dando a entender. Hoy día hay mucha gente que dice adorar a Dios, pero no conocen a Dios. Eso le pasaba a la mujer samaritana, no conocía a Dios, decía adorar a Dios, pero no lo conocía. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le estaba diciendo, nosotros adoramos a alguien que conocemos, al Dios verdadero, porque la salvación viene de los judíos. Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, eso significa que hay falsos adoradores, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué le digo que la mujer samaritana solo tenía religión y no conocía a Dios? El Señor le dice unos versos antes, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le describe lo que tenía dentro, le dice, bien has dicho, no tengo marido.
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, era una mujer que practicaba la bigamia, el adulterio. Era una mujer que, aunque decía que adoraba a Dios, solo tenía religión. ¿Acaso no es lo que hoy día vivimos? ¿Cuánta gente dice ser hijo de Dios, pero practican el pecado? ¿Cuántos en esta época no se van a una iglesia a hacer una cantidad de sacrificios, pero su vida al salir de allí sigue siendo la misma? No hay un cambio, hay pecado, hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay engaño, porque solo tienen religión. Y los actos espirituales tienen que ser en espíritu y en verdad. Y por eso el Señor lo recalca, que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dando a entender el nivel en que ocurre la verdadera adoración. El Señor le había dicho a los fariseos en el capítulo 29:13 de Isaías: este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, la adoración que daban no era una adoración sincera, era una adoración de labios, pero no en el corazón, no en su espíritu. Así que la adoración debe de surgir bajo la naturaleza de Dios. El Hijo de Dios tiene que tener actos espirituales. Romanos capítulo 8, el verso 26 dice que el Espíritu mismo, oiga bien, el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El de Dios, intercede por nosotros. Lo que significa que cuando eso ocurre hay una vida y hay una actividad espiritual. Y si vamos al capítulo 8 de Romanos y el verso 14 al verso 16, entonces vamos a encontrar una gran verdad referente a lo que estamos hablando. Cuando dice: porque todos los que son guiados o dominados por el Espíritu, escuche bien, de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona que es dominada por el Espíritu de Dios es una persona que tiene actos espirituales. Y los actos espirituales lo llevan a adorar a Dios en todo momento, con sus acciones, con lo que es. Note algo importante que quiero resaltar aquí. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 6, verso 20, y les dice: pues habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando yo adoro a Dios, no solo lo adoro en espíritu, lo adoro en mi cuerpo, porque no me presto para el pecado, no me rindo hacia el pecado, sino que mi vida es una completa adoración. Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 13, unas palabras. Y qué bueno tenerlas en cuenta, porque dice: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros a Dios vivo como instrumentos de justicia. Cuando yo me aparto del mal y tengo una conexión directa con Dios, estoy convirtiéndome en un verdadero adorador. Adorador no es el que canta. Hay mucha gente que canta hermoso, pero no todos los que cantan adoran. Porque para adorar se necesita tener un nivel espiritual. El salmista dijo: en los íntegros es hermosa la alabanza. Y la palabra integridad es una palabra que define el ser total del hombre. Su integridad física, su integridad espiritual, su integridad moral. Esa palabra define en su totalidad al hombre. Y en los íntegros, aquellos que tienen un nivel espiritual, dice: es hermosa la alabanza. O sea que los actos espirituales sencillamente son los actos que van siendo dirigidos por el Espíritu. Y dice en Romanos capítulo 8, el verso 14, donde estábamos, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Recuerde que esa expresión lo que define es la intensidad de la relación entre el Hijo y el Padre. Hay una intensidad en esa relación entre el Hijo y entre el Padre. Y qué bueno entender eso. Y dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos atestigua de que somos sus hijos. Por eso uno no se puede engañar teniendo simplemente religión. Porque usted puede pertenecer a alguna entidad cristiana, a alguna organización cristiana. Pero si el Espíritu de Dios no da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios, los actos que usted haga no serán actos espirituales. Así que es importante tener en cuenta que los actos espirituales tienen que ver con la adoración verdadera a Dios. Ahora vienen los actos mentales, que son los actos del alma. Los actos mentales son los que tienen que ver con el alma, pues es en ella donde radican las emociones, los sentimientos, las pasiones, la ciencia, la voluntad. O sea, el alma expresa al hombre entero en su total personalidad. Pudiéramos decirlo de otra manera, el alma es el hombre interior. En el alma están los asientos de todas las emociones. Usted por eso ama, usted por eso tiene voluntad, usted por el alma tiene ciencia, conocimiento, porque el alma expresa la totalidad de lo que es el ser humano. Por eso cuando hablamos del alma, de que no solamente son actos espirituales, sino que tienen que haber actos mentales. Cuando yo adoro a Dios, tengo que entender qué es lo que hago. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 declara algo que es bien importante. Hablando de esa manifestación del hablar en lenguas, pero Pablo dice, oraré en el Espíritu. Verso 15 del capítulo 14 dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Debe de haber entendimiento en lo que hacemos. Debe de haber una ciencia, algo lógico en lo que hacemos. Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que me da a entender que los actos espirituales van ligados a los actos mentales, a los actos del alma. Yo no puedo hacer cosas que no sean coherentes. Hay quienes profesan ser hijos de Dios y adorar a Dios, pero no son coherentes con lo que hacen. Porque parece que no tuvieran una conexión del alma con el espíritu. Y debe de haber una coherencia en lo que hacemos como hijos de Dios. Si usted adora a Dios, significa que usted tiene que estar alejado del pecado, porque la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Si usted canta, debe de tener claro que debe de cantar con el espíritu, pero con el entendimiento, sabiendo que está frente al Dios Todopoderoso. Así que los actos mentales son los actos del alma. Yo tengo que ser consciente de lo que hago. El sabio Salomón, escribiendo en el libro de Proverbios, el capítulo 19 y en el verso número 2, entonces está diciendo algo que es para tener en cuenta en esta hora. Algo bien importante, porque yo tengo que tener claro en qué estoy, en dónde estoy, qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Yo no voy a la iglesia por ir, yo no canto por cantar, yo no adoro por adorar. Tengo que tener claro lo que hago.
El Proverbio 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Por eso hay que asegurarse de que comprendemos las cosas en las que nos estamos metiendo y a dónde queremos llegar. La Biblia nos habla un poco de esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el verso 28 y 29, cuando dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Le está hablando de que lo que va a hacer debe de hacerlo con plena conciencia. Si va a edificar una torre, lo primero que hay que hacer es sentarse y calcular los gastos, mirar presupuesto, si tiene con qué acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Acaso no es eso lo que le ha pasado a muchas personas que han creído que llegar al Evangelio para convertirse en hijos de Dios es algo que deben hacerlo así, sin entendimiento, sin conciencia? Muchos han llegado al Evangelio por una simple emoción de lo que ven en su entorno, de la forma en que se canta, de la forma en que se ora, pero no han tenido una conciencia clara de lo que es realmente ser un hijo de Dios. Y por esa razón han comenzado a edificar la vida en Dios y han quedado en el camino, y otros han hecho burla de ellos porque nunca tuvieron o nunca se percataron de sentarse a calcular los gastos y el presupuesto de lo que iban a hacer, en lo que se iban a meter. Ser hijo de Dios no es cargar una Biblia. Ser hijo de Dios no es ir a una iglesia. Ser hijo de Dios no es cantar unos coros. Ser hijo de Dios no es ponerse un traje diferente al que uso en la semana para ir a congregarme. Ser hijo de Dios es una responsabilidad que se debe tomar con conciencia clara. Es una responsabilidad que debemos de tener todos nosotros. Una responsabilidad que debemos de asumir con una mentalidad clara. Debemos de tener una mentalidad clara en lo que hacemos, en lo que nos estamos metiendo, antes de dar el primer paso. Por eso, un hijo de Dios tiene actos espirituales que deben ser en espíritu y en verdad, actos mentales que deben de hacerse con plena conciencia, con entendimiento. Pero muchos han fracasado porque les ha faltado conocimiento. Ahora, si lo que emprendes aún es desconocido, asegúrate primero de seguir a Dios. Hay una palabra que el Señor declaró para el pueblo y fue la razón de su fracaso. El profeta Oseas, en capítulo 4 y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Acaso eso no es lo que se está viviendo también en este tiempo? Gente que pertenece a una iglesia, gente que se llama hijo de Dios, pero han desechado realmente el conocimiento de Dios. No han tenido en poco el conocimiento de Dios. Aún sacerdotes, aún pastores, líderes han tenido en poco eso. Y aunque saben Biblia, han desechado el conocimiento de Dios para actuar de una manera incorrecta. Yo tengo que saber que como hijo de Dios debo de tener actos espirituales verdaderos y actos mentales claros. Tengo que saber dónde estoy parado, hacia dónde me dirijo, qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Al Señor la gloria. Y vienen por último los actos
corporales. Y los actos corporales son los que se hacen en el cuerpo, sin rendir el alma y el espíritu. Hace algunos años yo estaba pastoreando en un sector del Magdalena Medio. En una semana como esta, la Semana Mayor, iba entrando al pueblo, son unos 5 kilómetros de la avenida principal hasta el pueblo, Puerto Triunfo, Antioquia, y recuerdo que desde la entrada iba un hombre sin camisa, a plena luz del mediodía, con un calor de los que hacen en esa zona fuerte, sin camisa y de rodillas hasta el pueblo, porque según él iba pagando una penitencia. Hay gente que como él y como muchos hacen actos corporales, pero no rinden ni el alma ni el espíritu. No son conscientes de que eso no significa nada, porque lo que hay que rendir es el alma y el espíritu. O sea, los actos corporales simplemente son aquellas cosas que se hacen en el cuerpo, pero que no se tiene conciencia plena de lo que se está haciendo. Se hace solo por un acto religioso. La mujer samaritana adoraba porque tenía religión, según ella adoraba, pero era una mujer pecadora. ¿Cuánta gente hoy hace actos religiosos pero siguen en el pecado? No rinden ni el alma ni el espíritu, o sea que no están haciendo nada. La Biblia habla en Génesis 4, nos da un claro ejemplo de esto, cuando habla de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Aquí podemos ver las dos clases de religión que hay, ¿sí? La religión verdadera y la religión falsa. Y nos da un claro ejemplo de esto, la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Porque hay gran diferencia, pues las obras de Abel eran obras justas, mientras que las de Caín eran obras malas. Y presten atención a esto. El libro de Proverbios capítulo 21, el verso 27 del libro de Proverbios, quiero compartir con usted esta cita bíblica. Capítulo 21, verso 27 de Proverbios declara: el sacrificio de los impíos es abominación. Usted sabe lo que es abominación, es algo que repugna, algo que es rechazado. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Escúcheme bien esto. Porque en este tiempo hay mucha gente que está haciendo sacrificios humanos, o sea, en su cuerpo, penitencias. Quizás ahora no lo puedes hacer porque estamos confinados en una cuarentena. Y quizás muchas personas quisieran hacerlo, pero no pueden, porque creen que esa es una forma de poder agradar a Dios y poder encontrarse con Dios. Pero no es así. Ese es un engaño del enemigo, porque cuando tú practicas el pecado, tu sacrificio es abominación a Dios. Y cuanto más cuando se ofrece con maldad en el corazón. Nota lo que dice la palabra de Dios. La ofrenda de Abel, que era un hombre justo, fue entregada total, mientras que la de Caín fue un acto corporal. ¿Qué ofreció Abel? Abel ofreció de las ovejas la oveja más gorda, sana y hermosa. Pero había una diferencia. Caín también ofreció del fruto de la tierra que él cosechaba. Pero hay una diferencia en las dos ofrendas. Aunque ambos ofrecieron de lo mejor que tenían, la diferencia consiste en los actos corporales, en la justicia que practicaban. Abel era justo, pero Caín era malo. Caín tenía pecado en su alma, pero Abel era un hombre justo. Y ahí está la diferencia entre ser justificado y ser pecador.
A veces lo que se hacen son simples actos corporales. Lo que yo puedo decirle a usted es que yo puedo arrodillar mi cuerpo siendo malo, pero no rendir ni el alma ni el espíritu. Pero cuando yo soy justificado por Dios, yo puedo arrodillar mi cuerpo y rendir mi alma y mi espíritu ante Dios. Así que la ofrenda de Caín fue una ofrenda del fruto de la tierra, pero Dios no la aceptó con agrado. La Biblia declara en Joel capítulo 2, el verso 13, y dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, pues algunos desgarran o desgarraban sus ropas en demostración de un profundo remordimiento. Sin embargo, Dios no quería una demostración exterior de penitencia, sino un arrepentimiento interno. Mucha gente hoy hace lo que hacía este hombre que les cuento: caminar de rodillas. Algunos van al cerro de Monserrate y suben, pagan una penitencia y hacen una cantidad de cosas, pero lo hacen corporalmente y a Dios no le agrada ello. Dios no quería una demostración exterior, Dios no quiere una demostración exterior de una vida religiosa. Dios quiere algo sincero, Dios quiere un arrepentimiento interno en el corazón. Por eso en Mateo capítulo 23 y el verso 23, el Señor se pronuncia y le dice a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos tenían la costumbre de dar su diezmo, de cumplir con los actos externos de la ley, pero dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia, la fe, el amor. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos hecho el papel de fariseos? Cuando simplemente nos enfocamos en lo exterior y nos olvidamos de lo interior, que es lo más importante para Dios. Porque Dios no obra de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y el cambio se tiene que dar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay quienes quieren cambiar la gente en su aspecto físico, aunque por dentro estén dañados. Y el Señor en ese mismo capítulo 23 de Mateo le dice a los fariseos: vosotros sois como sepulcros blanqueados, adornados por fuera, pero por dentro está lo putrefacto, lo dañado, lo descompuesto, está lleno de muertos. ¿Y cuántas personas hay hoy que simplemente tienen religión, hacen actos corporales, pero por dentro están llenos de adulterio, de maldad, de engaño, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de celos, de pleitos, de iras, de contiendas, de disensiones, de orgías, de homicidios, de borracheras? Están llenos de todo eso, aunque por dentro, por fuera se pueden mostrar con apariencia de piedad. Y no es eso lo que Dios desea de su pueblo. Por eso el profeta Isaías lo declaró en el capítulo 7, 29, 13: este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y lo confirma una vez más en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7 y el verso 6, cuando repite las mismas palabras del profeta Isaías y dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y viene hablando aquí de los actos externos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuántos no viven de tradición, pero invalidan el mandamiento de Dios? No cumplen con el mandamiento de Dios.
Así que yo le quiero invitar hoy a que tengamos claro esto, a que pida a Dios que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Porque es realmente lo que importa, es realmente lo que tiene valor. Tenemos que ser personas que tengamos actos espirituales, mentales, o sea, actos conscientes y actos corporales, pero que todas estas tres cosas conformen una unidad perfecta en la adoración a Dios, en la entrega a Dios. Que haya un espíritu irreprensible en nosotros, que hayan actos mentales irreprensibles, que hayan actos corporales irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que le quiero dejar esta enseñanza en este día. Espero que haya sido edificante para su vida y que usted entienda lo importante de vivir una vida en santidad para con Dios. Necesitamos vivir en santidad y en honor para que cuando el Señor venga podamos irnos con Él. A Dios la gloria. Santidad hay en el nombre de mi Señor. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser, y mi espíritu se alegra, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy, Rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti. Esto me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde estás? Lo cubres todo con tu resplandor. No hay razones para nada, tú eres mi única razón, eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy, Rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Gloria a Dios. Quiero invitarlos a que demos gracias a Dios por la palabra y vamos a pedir a Dios que nos ayude a estar irreprensibles para su venida. Que podamos en espíritu, en alma y en cuerpo ser hallados irreprensibles para ser levantados con Él cuando Él venga a levantar su iglesia. Demos gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos en este día por darnos la oportunidad de poder expresar tu palabra, de poder transmitir el mensaje, Señor, a las personas que se han conectado y los que se conectarán para ver este video. Padre, que esta palabra bendiga la vida de todos aquellos que la escuchen.
Que tu Espíritu Santo haga un efecto y que seamos hallados irreprensibles para el día de tu venida. Te agradecemos, Señor, tu misericordia, y agradecemos, Señor, que cada día hay palabra para nosotros. Hoy te doy gracias porque nos has puesto en igual condición a todos, Señor. Y hoy las redes están llenas de palabra. Permite que esta palabra, Señor, que se está compartiendo, edifique, transforme y regenere la vida de muchos. Que traiga una revelación plena de tu verdad a la conciencia, al corazón, y que toque lo profundo de cada ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, ha sido un placer poder compartir con ustedes en compañía de mi esposa y de mis hijos que están aquí conmigo. Quiero bendecir sus vidas y invitarlos el miércoles. Estaremos transmitiendo de nuevo nuestra celebración. Conéctese y escuche más palabra de Dios. A todos que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte.